Y este mensaje ha sido titulado Oirá el sabio. Al leerlo, al leer este capítulo 30, no pude evitar regresarme al primer capítulo, donde habla acerca del propósito de los proverbios. Para que recordemos esto, yo creo que todos lo recuerdan, pero por aquello de las dudas y que nos quede bien claro de qué estamos hablando. Dice así los primeros versículos de Proverbios 1: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, y a los oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender provecho y de proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y le decía, leyendo este Proverbios 31, llego a la siguiente conclusión, hermanos. Llego a la siguiente conclusión de que el libro de Proverbios fue escrito, si bien los proverbios son de Salomón, es decir, él dijo todos estos proverbios, hubo una persona inspirada por Dios que los compila y los ordena para hacer un instructivo de vida y de comportamiento para el rey. Por supuesto que es un instructivo de vida y comportamiento para toda persona. Si todos podemos aprender, todos debemos vivir conforme a la palabra. A final de cuentas, esos son los proverbios. Es la sabiduría de Dios aplicada a la vida diaria, y eso todos debemos de hacerlo. Pero llevaba una dedicatoria particular para los reyes de Israel. Entonces, quien compila los proverbios, que es un proceso de años, ¿sí? Salomón los dijo, alguien los fue escribiendo, los fue guardando, o por ahí se quedaron, y después se realiza un trabajo de compilación, de buscar todos estos proverbios, y quien los junta lo escribe con el propósito de instruir a los reyes. ¿Por qué llegó a esta conclusión, hermanos? Precisamente por estos últimos 3 capítulos. Ya desde la semana pasada, cuando veíamos el capítulo 29, hablábamos acerca de esto. Es un libro dirigido a reyes. Todo el capítulo 29 menciona la tarea de gobernar, de dirigir, y las consecuencias de gobernar mal o de gobernar bien. Entonces, al pueblo en general, a la gente común y corriente, al pueblo de la tierra, como lo llaman las escrituras, ¿qué nos va o qué nos viene? ¿Sí? ¿Qué nos va o qué nos viene sobre indicaciones de cómo gobernar? Las indicaciones son para los que gobiernan, para los que dirigen. Y luego vamos a continuar viendo 30 y 31 y sigue haciendo el mismo énfasis. Entonces, llego a la conclusión, y luego ahorita lo que vamos a ver en la introducción del capítulo 30, la conclusión es, para mí, una conclusión es que el libro de Proverbios fue escrito con palabras de Salomón, ¿sí?, para los reyes, instruirles acerca de cómo debían de vivir. Porque recuerde que después de Salomón se empiezan a calificar los reinados, los reyes, si fue bueno, si siguió el camino de su padre David, o si fue malo y se desvió del camino de su padre David. O sea, hay una calificación de los reyes, y entonces quienes escriben los proverbios ven esta necesidad, un instructivo que les diga a los reyes cómo gobernar, cómo dirigirse, cómo conducirse, y de ahí la mención de tantas situaciones que ellos deben de considerar y que ellos deben de aplicar a su vida. Entonces, de hecho, me llamó mucho la atención cuando leía los primeros versículos, y luego me puse a buscar, por supuesto, investigar,
y me llamó mucho la atención. ¿Cuántos saben quién es Agur? Versículo 30 se menciona Agur, palabras de Agur. ¿A quién se menciona en las escrituras? ¿A quién se llama en las escrituras Agur? ¿Quién se llama Agur? ¿Lo han escuchado en alguna otra ocasión? Agur. No, hermanos, no lo hemos escuchado, no aparece en ninguna parte de las escrituras. No aparece en ninguna otra parte de las escrituras. Entonces, ¿quién es Agur? Para que nos lo mencione. Luego, ¿quién es Jaque? Nos dice que es hijo de Jaque. ¿Quién es Jaque? A menos que haya usted jugado ajedrez, ¿sí?, va a pensar en jaque y en jaque mate. Pero fuera de ahí no se menciona nunca más este nombre Jaque. Y vuelve a mencionar otro nombre más, Itiel. ¿Sí? Dice la profecía que dijo el varón a Itiel. ¿Saben quién es Itiel en la Biblia? Tampoco sabemos quién es Itiel en la Biblia. ¿Y saben quién es Ucal? Tampoco sabemos quién es Ucal. Tampoco sabemos quién es Ucal. Y bueno, entonces leyendo, investigando, me encontré con una tradición judía, ¿sí? Los judíos escriben desde siempre, ¿sí? Sus Biblias están llenas de anotaciones, ¿sí? A los costados, en la parte de abajo, en la parte superior, tienen anotaciones. Pero no solo eso, tienen libros apartes. Entonces hay un libro, ¿sí?, judío, que es el Midrash. Por cierto, hay muchos Midrash. Es un comentario judío de los rabinos judíos, ¿sí? Los rabinos estudiaban las escrituras y trataban de darle explicación a los escritos bíblicos. Entonces escribían esos comentarios y los dejaban, y después se hacían libros, y entonces ese es el Midrash. Entonces en un Midrash de proverbio se encuentra otra traducción muy distinta. Entonces la tendencia es traducir estas palabras como nombres propios, pero los rabinos dicen que esto no debe ser traducido como nombres propios, porque resulta que estos nombres son palabras que tienen sentido y significado. ¿Podemos darle a la siguiente, por favor? Y esta es la traducción, otra traducción. Palabra de Agur, hijo de Jaque. Bueno, esto es lo que sería traducida: palabras del que fue lleno y vomitó, o hijo de vómito. Y como que no nos da mucho sentido, pero déjenme les explico más allá. En este Midrash, y a mí me hizo clic, porque yo iba yendo en el mismo sentido. Resulta que ¿quién fue lleno? ¿Quién fue lleno de sabiduría? ¿Quién fue lleno de la palabra? Salomón. Pero ¿quién vomitó la palabra con sus acciones? Salomón. Él fue lleno de la sabiduría de Dios, pero en su comportamiento él terminó adorando los dioses de sus esposas. Terminó vomitando todo aquello de lo cual fue lleno. Entonces, para los rabinos judíos, Agur no es otro que Salomón, y Jaque no es otro que el mismo Salomón, que ha hecho lo indebido con la palabra de Dios. Ha recibido la palabra de Dios, pero en vez de vivirla a plenitud y aplicarla en su vida, resultó vomitándola, devolviendo toda esa sabiduría. Entonces, otra vez, ¿por qué? ¿Y por qué es mencionado aquí? Porque después de él hay muchos reyes que no escuchan la palabra, que aunque la palabra les es dada, también la vomitan. Así es de que vamos a aprender de este rey, y vamos a aprender de esta sabiduría, recordando que la sabiduría es el temor de Jehová. Le damos por favor a la siguiente.
Es otra traducción de esta segunda parte, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Esto dijo el varón: Dios está conmigo. Itiel puede ser traducido como Dios está conmigo. Recuerden siempre que la terminación él es el nombre de Dios, es Dios, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué otro? Joel, Jehová es Dios. Otro que termine en él. Daniel, Dios juzga. Otro. Eliel, Dios es mi Dios. Sí, sí. Ezequiel, ahorita no lo recuerdo, pero todas las terminaciones en él hablan de Dios. Y aquí entonces Itiel puede ser traducido: Dios está conmigo. Entonces Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y Ucal puede ser traducido: puedo hacer lo que quiera. Algo muy similar a las palabras del apóstol Pablo en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo muy similar cuando lo tomamos del punto de vista positivo, pero cuando lo tomamos del punto de vista negativo, es una expresión de soberbia. Dios está conmigo y puedo hacer lo que quiera. ¿Ya? Y eso es lo que está describiendo de Salomón. Está describiendo la soberbia con la cual se conduce, en vez de vivir de acuerdo a esa palabra y a esa sabiduría que le es dada por Dios. Vomita esa palabra, esa sabiduría, y hace lo que bien le parece. Hace lo que quiere porque tiene el poder, tiene el control. Entonces, bajo esta perspectiva, tenemos que poner atención al resto, a lo que nos dice. Aprendamos de Salomón, aprendamos de su experiencia, ¿sí? Y es aquí donde viene la enseñanza para nosotros. Podemos darle clic, por favor, al siguiente. Lo primero que nosotros tenemos que aprender de Salomón es que hay que escuchar la palabra de Dios con respeto, la sabiduría de Dios con respeto. Dice así la palabra de Dios: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? En esta primera parte, el proverbista, quien escribe, está escribiendo en un tono de sorna, en un tono de sarcasmo, pero tiene mucho que enseñarnos. Y es sarcasmo dirigido precisamente a Salomón y a la experiencia de Salomón. Dice: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. ¿Qué dice? Yo soy medio tonto. Cuando habla así de rudo, habla como si él no pensara. Y lo dice: no tengo entendimiento, soy medio tonto, no comprendo bien las cosas. Por supuesto que esta es una expresión de sarcasmo, de ironía, ¿sí? Pero contrastándose con Salomón, el hombre que tiene toda la sabiduría de Dios en sí y que puede aplicarla a la vida de los demás. Comparándose, el escritor dice: yo no le llego ni a los talones, yo soy un animal, soy un bruto, no entiendo las cosas. Y es aquí donde empiezan las enseñanzas para nosotros. Hay que escuchar la palabra de Dios con respeto, porque no hay nadie tan tonto que no pueda aprender. No hay nadie tan tonto que no pueda aprender. Nunca diga yo no puedo. Todos podemos aprender algo. Todos podemos aprender algo. ¿Sabe? Los judíos en tiempos de Jesús se sentían que la palabra de Dios está fuera de su alcance, porque escuchaban las enseñanzas de los fariseos y no las entendían. Se maravillaban de su enseñanza, se maravillaban porque estudiaban mucho, porque sabían mucho, porque no conocían mucho, veían su dedicación en cierto sentido, y lo digo entre comillas, y estaban maravillados. Y ellos decían:
nosotros nunca podremos llegar al nivel de los fariseos. Nosotros estamos lejísimos de Dios. No podemos compararnos con estos hombres. Pero cuando escuchaban a Jesús, las palabras de Jesús, querían seguir escuchando y decían: tú no nos hablas como los fariseos, tú nos hablas como quien tiene autoridad, y te escuchamos y te entendemos con toda claridad. Pero entonces ellos se sentían ante los fariseos como personas sin la capacidad de comprender la palabra de Dios, mucho menos de poder realizarla, mucho menos de poder acercarse a la presencia de Dios. Pero Jesús, al hablar, al enseñarles, al compartirles su sabiduría, y por la forma en la que lo hacía, los hacía sentir que sí podían aprender algo, sí podían comprender algo, sí podían acercarse a Dios. Nadie tiene una inteligencia tan baja que no pueda aprender acerca de la palabra de Dios. Por eso Proverbios lo dice: oirá el simple y lo comprenderá. Dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. En estas dos expresiones, los simples son los que no piensan bien o actúan antes de pensar, les falta esa capacidad. Los jóvenes, pues generalmente pues no han madurado, no tienen las cosas claras. Dice: todas las personas pueden aprender. Por eso les decía, nos hace regresar al inicio de este libro de Proverbios. Todos podemos aprender. Todos podemos aprender. Y el proverbista lo dice de esa manera: ciertamente más rudo soy que ninguno, no tengo entendimiento de hombre, no tengo la capacidad de los grandes pensadores, no tengo la capacidad de el rey Salomón, y sin embargo debo de atender la palabra de Dios con respeto. Y cuando digo con respeto, significa que debo de estar dispuesto a aceptarla, a escucharla, a obedecerla, ¿sí? Nadie es tan simple que no pueda aprender de la palabra de Dios. Pero también nadie es tan sabio que no pueda aprender más. Y en la siguiente verso lo dice: yo ni aprendí sabiduría, observen la referencia a Salomón, ni conozco la ciencia del santo. Yo no tuve esa experiencia que Salomón tuvo de cuando está dedicando el templo se llena de la gloria de Dios y Dios habla directamente con Salomón. ¿Se acuerdan de eso? Nadie es tan sabio, nadie es tan inteligente que no necesite la palabra de Dios. Nadie sabe tanto que no pueda seguir aprendiendo. Y en la historia de las Escrituras tenemos, por ejemplo, a un Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo es un maestro de la ley, un hombre que se ha pasado toda su vida estudiando la palabra, leyendo la palabra y enseñando también a otro la palabra de Dios. Aquellos que enseñamos sabemos que aprendemos más cuando enseñamos, ¿sí? Cuando se enseña, uno aprende muchísimo más. Pero nunca vamos a llegar a ese momento en el que ya no podemos aprender más. Por muchos años estuve dando clases en el instituto. Y cada clase era lo mismo, no quedaba lo mismo, sino que hacía yo lo mismo. Dedicaba todo un día a preparar una clase, y me documentaba y volvía a leer los apuntes y leía otros libros y seguía investigando. Era algo continuo. Sin embargo, no dejaba de salir de lo mismo. Cuando hemos iniciado aquí ese tiempo de estudio de la Biblia durante las mañanas, que por cierto les invitamos, domingos 10 de la mañana, estamos estudiando la palabra de Dios. Véngase, vale la pena, todos podemos aprender, hasta yo, o a lo mejor yo más. Nunca dejamos de aprender. Son cosas que al releerlas ya desde otra perspectiva, ya sin la prisa de que tengo que terminar en un cierto tiempo, pues es algo que disfruto. No sabe cómo se disfruta leer la Biblia, ir aprendiendo, ir comprendiendo, ir descubriendo cosas nuevas. Es algo que se disfruta, pero no llegamos al punto de yo ya no puedo aprender más.
No, siempre podemos aprender más. Salomón le faltó aprender más. Le faltó aprender que lo más importante era aplicarlo a su propia vida. Así que nadie lo sabe tanto que no pueda aprender. Todos podemos aprender. Todos podemos aprender. Y por supuesto, nadie lo sabe todo. Hace unas preguntas retóricas, el verso 3, dice: yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. Dice el versículo 4: ¿quién subió al cielo y descendió? La respuesta que espera es: nadie. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Pues solo Dios, nadie más tiene esa capacidad. ¿Quién ató las aguas en un paño? Ningún ser humano es capaz de eso. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Ningún ser humano es capaz de eso. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Y la respuesta es: no sé su nombre, no sé el nombre de su hijo, porque no conozco a ningún hombre capaz de hacer esto. Por supuesto que cuando nosotros vemos estas palabras a la luz ya del Nuevo Testamento y de nuestra experiencia, podemos ver claramente que también, por cierto, aquí hay una referencia a Dios y a Jesús mismo. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es capaz de encerrar el viento en un puño? ¿Quién es capaz de encerrar en un paño el mar? ¿Quién subió al cielo y descendió del cielo? ¿Cuál es su nombre? Jesús. Y el nombre de su hijo, si sabes. Pero bueno, la que está tratando de decir: nadie lo sabe todo. Hoy nosotros tenemos ventaja con todos ellos, pero lo cierto es que no podemos comprender. Más o menos son las mismas preguntas que se le hacen a Job. Cuando finalmente Dios se presenta ante Job y habla con él y le dice: a ver, ¿quién eres tú para cuestionarme, para preguntarme, para reclamarme? ¿Tú fundaste la tierra? ¿Tú creaste los grandes monstruos? ¿Has contado las estrellas? No eres nadie para cuestionar a Dios. Entonces, hermanos, no hay nadie que lo sepa todo. El mismo apóstol Pablo era un hombre muy ilustrado, ¿sí? Fue educado a los pies de Gamaliel. No solo había leído la palabra de Dios y había aprendido la palabra de Dios desde pequeño, sino que de alguna manera su familia tenía recursos para poder pagar, porque los maestros se pagaban, para poder pagar a los maestros. Y Pablo, el apóstol Pablo, o Saulo en su momento, fue criado, fue educado, fue enseñado a los pies de Gamaliel. Gamaliel es uno de los dos grandes maestros de Israel en tiempos de Jesús. Uno es Gamaliel, el otro es Hiliel. Él fue formado a los pies de Gamaliel, un gran maestro en tiempos de Jesús. O sea, sabía mucho. Pero no solo eso, él estudió en universidades romanas, de tal manera que puede hablar al tú por tú con los filósofos griegos, los filósofos romanos. Él puede hablar a los romanos. Cuando escribe a los romanos, los términos que utiliza son términos legales. Conoce el derecho romano. Y cuando está hablando con los filósofos en Corinto, está hablando también en sus propios términos, al mismo nivel, al tú por tú. El apóstol Pablo es un hombre que conoce y conoce mucho. Un hombre políglota, debía de saber el arameo, debía de saber el hebreo que se hablaba en ese momento, el griego y indudablemente también el latín. Mínimo hablaba 4 idiomas. Era un hombre muy ilustrado, muy culto, muy conocedor. Y sin embargo, no lo sabía todo. No lo sabía todo. Y Dios le muestra, no solo
no solo al inicio, cuando Jesús se presenta ante él, sino más adelante dice que él conoce a un hombre, por no decir yo, o sea, él mismo, conozco un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo y vio cosas que no le es permitido a ningún hombre ver, pero son cosas tan grandiosas, tan maravillosas, que no hay forma de explicarlas. No lo sé todo, hay cosas que me faltan. Entonces, ante la palabra de Dios tenemos que mostrar humildad y respeto. Siempre podemos aprender. No importa si sabemos poco o somos poco inteligentes, no importa si lo sabemos todo. Recuerden que nadie lo sabe todo. Lo que es importante ante la palabra de Dios es la actitud, la humildad. Los fariseos venían a Jesús y le preguntaban acerca de, hablando, en aquella ocasión en que sanó a un ciego, le vienen y él dice: yo he venido a sanar a los ciegos. Y vienen los fariseos y le dicen: ¿nos llamas a nosotros ciegos? Pues yo no lo había dicho, pero ya que lo dices. Porque ellos creían saberlo todo, pero no podían aceptar el mensaje de Jesucristo. No estaban dispuestos, y no porque no comprendieran, lo comprendían perfectamente, pero su corazón estaba tan cerrado al mensaje del evangelio que simple y sencillamente lo rechazaban de buenas a primeras. Entonces, la actitud con la cual venimos a la palabra de Dios es muy importante. Vengamos con respeto, vengamos dispuestos a atender, a escuchar la voz de Dios, porque entonces la palabra de Dios podrá transformarnos, que es precisamente el segundo punto. Permite que la palabra de Dios te modele, te forme, te transforme. Dice el versículo 5: toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en él esperan. Cuando nosotros venimos con una actitud apropiada a la palabra de Dios, esta nos limpia, esta nos transforma. Hermano, los mensajes más claros de Dios a mi vida han sido a través de su palabra. No han sido a través de discusiones, no han sido a través de investigaciones, ni siquiera, y no por menospreciar los mensajes, las predicaciones, ni siquiera a través de predicaciones. El mensaje más claro, más directo, más impactante a mi vida han sido de la lectura de la palabra de Dios, de palabras, de frases que vienen y me dicen: es tiempo de cambiar. Y sabes, es lo más natural, porque en una discusión uno se amacha, uno quiere ganar, uno no razona, uno no le da lugar a las posibilidades. Pero cuando estamos ante Dios, no hay forma de discutir. Dios nos habla directamente, nos habla claramente, y cuando estamos dispuestos, cuando somos humildes, cuando somos mansos, cuando estamos dispuestos a obedecer, a cederle el control de nuestra vida, viene el cambio. La palabra de Dios, dice, toda palabra de Dios es limpia. Es decir, no puede provocar jamás el mal. Jamás nos inducirá a hacer lo malo, a comportarnos de manera inapropiada, a dañar a otras personas. La palabra de Dios es limpia. Así es de que si tú eres incitado a hacer lo contrario, a hacer el mal, tú no estás siguiendo a la palabra de Dios, tú estás siguiendo el consejo del maligno, porque Dios jamás te va a inducir al mal, jamás te inducirá al mal. Entonces, la palabra de Dios es limpia. Santiago lo dice de otra manera. ¿Cómo lo dice? Dice, leo desde el 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En él, dice, él no puede ser tentado, pero toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El mal no tiene cabida en Dios. Si somos inducidos a hacer lo malo, eso sale de nuestra propia concupiscencia, del propio pecado que hay en cada uno de nosotros. Pero Dios jamás nos inducirá a hacer lo malo, sino todo lo contrario. Nos irá modelando, nos irá formando conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios entonces jamás nos va a inducir al mal. Obedecer la palabra de Dios nos da además protección del pecado. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Se acuerda de eso? Guardando su palabra. ¿Con qué guardará su corazón? Perdón. Guardando. ¿Cómo evitó el Señor Jesucristo caer en la tentación? Cuando viene el diablo y lo tienta después de haber ayunado 40 días, 40 noches, al inicio de su ministerio. La respuesta de Jesús siempre fue: escrito está. Es la palabra de Dios lo que nos evita caer en el pecado, en el mal. Es la palabra de Dios lo que nos libra de situaciones conflictivas. Cuando David cae en pecado con Betsabé, él se encontraba muy ocupado haciendo nada. Y ese es el problema. Él dijo: me merezco unas vacaciones. Manda a sus generales, manda a su ejército a pelear, y él se queda descansando en su palacio. Y como está descansando y no tiene nada que hacer, pues anda viendo a ver qué ve. Y ve una mujer bañándose, y hasta ahí hubiera quedado si él desvía su vista, si él se aparta de donde estaba viendo y olvida el asunto. Pero no, insistió en ver, y lo que es más, la mandó a traer. Y entonces viene una serie de situaciones que lo llevan al desastre. Entonces se metió en problemas, trata de ocultarlo, así es de que manda a traer al esposo, finalmente manda a asesinar al esposo. Se metió en situaciones conflictivas. Pero después de esto viene el desastre, porque el juicio de Dios viene a su vida y Dios le dice: lo que tú has hecho en lo oculto, a ti te lo van a hacer en público. Y entonces sus hijos se levantan contra él. Sus propios hijos tratan de matarlo, de arrebatarle el trono. Sus hijos, entre sus hijos, cometen incesto. Sus hijos tratan de tomar a sus esposas. Viene el desastre. ¿Quiere evitar el desastre en la vida y en la vida de su familia? Permita que la palabra de Dios lo modele, lo forme, escúchela, atiéndala, obedézcala. Y otra vez volvemos. ¿Por qué está diciendo todo esto? Porque es dirigido a los reyes. Los reyes, al no obedecer la palabra de Dios, no solo se meten en complicaciones, sino que arrastran tras de sí a todo el pueblo, llevando al pueblo al pecado, llevando al pueblo a la corrupción, llevando al pueblo a la depravación, y trayendo el juicio de Dios sobre el pueblo, sobre él y sobre todo el pueblo. Pero no se limita a los reyes, es también esto enseñanza para nosotros, porque cada quien ha de dar cuentas, cada quien ha de dar cuentas. Y vamos al punto 3. Podemos darle por favor el punto 3. Entonces, no juegues con fuego. Dice así la palabra de Dios: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Recuerda, hermanos, que la palabra de Dios es una espada de 2 filos que penetra el alma y llega hasta los tuétanos.
Entonces imagínese usted estar haciendo malabares con la palabra de Dios. Una espada de 2 filos inevitablemente se va a cortar. Cada vez que toca esa espada en la punta y la vuelve a lanzar, se corta. Y se vuelve a cortar y lo manda. No juegue con fuego. No juegue con la palabra de Dios. No añada, no la adecúe a sus circunstancias. No trate de usarla, no trate de manipularla para sacar ventaja y provecho de ella. Tarde o temprano se va a descubrir lo que está usted haciendo mal y va a sufrir las consecuencias de esto. No juegue con fuego. No distorsiones su mensaje. No añadas. No quites. Hay una advertencia muy seria en Apocalipsis tocante a cambiar la palabra de Dios, tocante a cambiar la profecía. Y es una advertencia para todos. No cambiemos, no distorsionemos el mensaje de Dios. Es un mensaje en primer lugar para cada uno de nosotros, pero si nosotros lo tratamos de usar para manipular a otras personas, se va a regresar. El juicio de Dios va a llegar hacia nosotros. No distorsiones su mensaje, porque se volverá contra ti mismo. Se volverá contra ti mismo. Entonces no pienses que eres tan inteligente que puedes manipular el mensaje de Dios y usarlo a tu conveniencia. Tarde o temprano se va a revelar que eres un mentiroso, y tarde o temprano el juicio de Dios vendrá sobre ti. Había reyes que intentaban manipular, y entonces tenían profetas a su alrededor que le seguían el rollo, le seguían la corriente. Me parece que fue Josafat, va con Joram. Si me equivoco, disculpen, no revisé esta historia, pero hubo un tiempo en que los reyes de Judá, el rey de Judá y el rey de Israel, estaban juntos. Si es Joram, si es Josafat, a veces están en pleito, ¿sí? Pero en esta ocasión están juntos y se hacen alianza para ir a pelear contra otro rey. Y Josafat es uno de los reyes, es un rey bueno, es rey de Judá. Y entonces pregunta a Joram: oye, ¿no habrá por aquí un profeta de Dios que nos diga pues cómo nos va a ir, qué va a pasar, qué dice Dios al respecto? Y dice: pues sí, mandan traer a los profetas, y todos los profetas no les va a ir muy bien, no tendrás a otro. Insiste Josafat: pues sí hay uno, pero Micaías se llama, pero este siempre me da la contraria, por eso no le hablo. Siempre me habla mal de mí. Pero pues ya que lo pides, pues mandan traer a Micaías. Y le preguntan: oye, ¿cómo nos va a ir? ¿Qué dice Dios? Y primero le sigue el rollo, obviamente es sarcasmo, y le dice: mira, les va a ir muy bien, los van a hacer pedazos. Y se enoja Joram, le dice: oye, ¿no te he dicho que me hables, me digas lo que Dios dice? ¿Por qué me mientes? Obviamente nota el tono de sarcasmo del profeta. Y entonces le dice cómo les va a ir. Les va a ir como en feria, los dos van a morir. Los dos van a morir. Pero era la costumbre rodearse de gente que los adule, que les diga: todo está bien, todo va bien, ¿sí? Eres el ungido de Dios, Dios te va a bendecir, todo va a salir bien. Y incluso hay un profeta que maltrata a Micaías, lo golpea y le dice: y tú también vas a morir, pues cuando vuelva vas a ver cómo te va. Si vuelves, le dice. Y obviamente no vuelve. Obviamente no vuelve. Entonces no juguemos con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un juego. Es deliciosa, hermanos, cuando la leemos y tenemos un espíritu de humildad y buscamos a Dios. Es algo que puede deleitarse, que puede disfrutarse. De veras se lo digo, es algo que me fascina, me encanta leer. Pero
cuando queremos pasarnos de vivos, también viene el juicio. También viene el juicio. También viene la disciplina. No estamos exentos de eso. La palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, pero también es miel, y es más valiosa que el oro y las piedras preciosas, y es algo que nos deleita, que nos puede deleitar. Pero vayamos a la palabra de Dios con la actitud correcta, con respeto, con humildad, con la disposición de obedecer, con la disposición de ser modelado, ser formado o transformado por la palabra de Dios, con la disposición de vivirla. Porque si no, seremos como Agur, el que fue lleno, pero que al final terminó vomitando la palabra. No seamos como Agur y ¿cómo se llama? Agur y qué, ya se me olvidó. Agur y Jaque. No seamos como Agur y como Jaque, sino que recibamos la palabra, valorémosla, respetémosla, obedezcámosla, y entonces seremos el varón bienaventurado, que es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Salmo 1. Seamos como el varón bienaventurado, que se deleita en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, y entonces es bendecido por Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Dios nuestro, gracias. Gracias por tu palabra, que llegó a nuestra vida para darnos sentido, para iluminar nuestro camino, para guiarnos hacia ti. Gracias porque en ella te encontramos a ti. Como nuestro Señor Jesucristo dijo, que en ellas encontramos la vida eterna, en ellas buscamos la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de ti. Gracias por tu palabra, que podamos tener siempre la actitud adecuada para con ella, la actitud de respeto, pero sobre todo de obediencia, Señor, de tal manera que vivamos para agradarte, de tal manera que seamos formados a tu imagen y semejanza, de tal manera que seamos protegidos de todo mal, de tal manera, Señor, que haya bendición a nuestra vida por vivir en tu palabra. Gracias porque nos llega hasta hoy y podemos tenerla con entera libertad y deleitarnos en ella. Gracias, Padre, por tu palabra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.